Buenas noches, mis apreciados y estimados hermanos y amigos de todo el mundo. Queremos en esta hora dirigirnos a los 5 continentes de habla hispana y un poco más allá, donde la palabra del Señor está llegando. Queremos hablar en esta mañana o en esta noche sobre el profeta Jeremías. Algunos le llaman el profeta llorón. El libro de Jeremías fue escrito por el año 604 antes de Cristo aproximadamente. El autor es Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes de Anatot, en tierra de Benjamín. Pedimos la bendición y la dirección de Dios en el estudio de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias porque tú todavía pones en nosotros el deseo de seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo tu palabra. Es lo único de lo cual tenemos que dar cuenta y de lo que nos vas a pedir cuenta, del don, del talento que nos has dado, y queremos usar ese don, ese talento para glorificar y ensalzar tu nombre. Pedimos tu compañía y que tú puedas bendecir a nuestros oyentes en los 5 continentes y más allá de habla hispana. Y rogamos que tu presencia se quede con nosotros durante este periodo que hemos de estudiar este libro santo. En el nombre de Jesús. Amén. El título de nuestro tema es Jeremías preso. El rey Sedequías no estaba de acuerdo con lo que predicaba Jeremías. Y en vista de que no estaba de acuerdo, entonces decidió encerrarlo, decidió detenerlo, meterlo preso. ¿Qué sucede con el pueblo al rechazar el mensaje de Jeremías? Cuando un profeta llamado por Dios es rechazado por el pueblo, es rechazado su mensaje, empiezan a suceder cosas extrañas. Y esas cosas extrañas algunas veces son de consecuencias alarmantes. En el libro de Jeremías, en el capítulo 32, el versículo 1 hasta el versículo 5, dice la palabra de Dios. Palabra del Señor que vino a Jeremías en el 10º año de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 15º de Nabucodonosor. Entonces, el ejército del rey de Babilonia tenía cercada a Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel de la casa del rey de Judá. Sedequías, rey de Judá, lo tenía preso, diciendo: ¿por qué profetizáis que el Señor entregará esta ciudad en manos del rey de Babilonia
y la tomará, y que de Sedequías, rey de Judá, no escapará de manos de los caldeos, sino que se le dieron sino que el versículo 4, y que Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en manos del rey de Babilonia. Hablarán con él cara a cara, y con sus ojos verá sus ojos. Y llevará Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que se cumpla, o hasta que lo visite, y que aunque podamos, no puedo ver casi esta letra, podemos con los caldeos, nos dice el Señor. El profeta Jeremías estaba mencionando lo que le pasaría al rey Sedequías, y Sedequías no quería escuchar ese tipo de predicación, ese tipo de mensajes, ese tipo de noticias que no eran de su agrado, de que Sedequías iría preso y cara a cara vería al rey Nabucodonosor. Eso era imposible. Y sin embargo decían que era imposible, y estaban maltratando, estaban haciendo oído sordo a las profecías del rey, del profeta Jeremías, al punto que lo tenían allí preso. ¿Qué sucede con el pueblo al rechazar a Jeremías? Automáticamente el rey de Babilonia, Nabucodonosor, en su 5º año, empieza a realizar ciertas invasiones en el Mediterráneo, y luego llegó al pueblo de Israel en el 605 antes de Cristo. Incluía en esa deportación, en ese encierro, a Daniel y a sus 3 compañeros. No tenían nada que ver los 3 compañeros ni Daniel, pero por cuanto la profecía de Jeremías de alguna manera tenía que cumplirse, se cumplió, y llevaron a Daniel y sus 3 compañeros. En el 598 y el 597 a.C. se produce una segunda invasión, y en el 586 después de Cristo, antes de Cristo también, se produjo la tercera invasión. Es decir, en el 605 a.C. ocurre la primera invasión al pueblo de Israel en manos de Nabucodonosor. La segunda invasión ocurrió en el año 598-597 a.C. y la tercera invasión ocurrió en el año 586 a.C. El profeta vio cara a cara cómo Judá, que era tomada
en cumplimiento del mensaje recibido de parte de Dios. La experiencia de Jeremías frente a ese incidente que quedaría el pueblo devastado es que con el primo de Jeremías hace algo importante. En el capítulo 32, el versículo 6 y el versículo 7, dice: después Jeremías dijo, recibí esta palabra del Señor. Hananel, hijo de Salum, de tu tío, vino a decirte cómprame tu heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho de comprarla. Y como a la palabra del Señor vino Hamaliel, mi primo, al patio de la cárcel y me dijo: compra la heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque suya es el de derecho de la herencia, y él la compró en el derecho, él la compró, puede para rescatarla. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra del Señor. Así compré la heredad de mi primo. Allí observamos la oferta que su primo le está presentando al profeta. Lamentamos que la letra sea muy pequeña y no podamos verla con claridad. La luz está muy alta y la letra está muy pequeña para seguir leyendo hasta el versículo 14. Pero hay una oferta de un campo o lote en el campo de Anatot. ¿Usted compraría algo que se va a perder? Jehová no le dijo nada a Jeremías. Pienso que su primo era un pícaro, porque Jeremías está en la cárcel. El rey Nabucodonosor hace la invasión primera, la segunda y la tercera. Y con todo y eso le vende una heredad que lógicamente la va a perder. Jehová no le dijo nada. Dios tenía un plan más específico para el pueblo de Israel. Todo el capítulo dice que por no haber obedecido, tenía que pagar las consecuencias. Por no haber obedecido. Eso es lo que dice el texto. Dios tenía un mejor plan para ellos en el capítulo 32, versículo 25 y 27. ¿Sabes? Dios
aunque la ciudad será entregada a los caldeos, tú me has dicho, compra la heredad y pon testigos. Entonces vino palabra del Señor a Jeremías, y el versículo 27, yo soy el Señor Dios de toda carne. ¿Haré algo demasiado o habrá algo demasiado difícil para mí? Jeremías oró. Y eso es lo que tenemos que hacer frente a cada decisión o a cada transacción que tenemos que hacer. Jeremías oró. Yo compré lo que me dijiste. Ya no hay solución. Jeremías mostraba su fe comprando un lote. Él no lo logró, ese lote, porque murió cautivo. Sé que su gente lo mató, pero dejó un recuerdo de fe en ese gran lugar. Para todos, Jeremías creía en sus promesas. Estamos viviendo en esta tierra y pronto seremos perseguidos. Cambios sociales se darán en el mundo. Rusia, Polonia, Alemania, etc. ¿Quién creería que hace 20 años Centroamérica tendría los problemas que tiene actualmente? Todos los países están convulsionados. ¿Hacemos nosotros como Jeremías? ¿Creeremos en sus promesas y palabra? En el versículo 37 al 44, vamos a ver si lo podemos leer. Restauración y pacto eterno. Yo juntaré de todos la tierra a donde los eché en mi furor, en mi enojo, y grande será, y los devolveré a este lugar y los mandaré que habrán seguros y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los que un mismo corazón y un mismo camino, pues que siempre se encuentra para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Versículo 40. Sellaré con ellos un pacto eterno, que no dejaré de hacerles bien, y pondré mi veneración en su corazón para que no se separen de mí. Me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todos vosotros y de toda mi alma. Y así dice el Señor, siento como trabajé entre este pueblo, todo este real, así los enviaré. Todo lo
todo él borra que los preservará y pondrá homenaje en esta tierra de sus del cual vosotros decís esta desierta, esta tierra, el enemigo se engrandeció en manos de los caldeos. El versículo 44. Ciertamente herederos por dinero y con escritura en la mano, y las sellaréis ante testigos. Benjamín es los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, de las montañas te las comprarán, y en las ciudades de sus, porque yo estaré con sus cautivos, dice el Señor. Tenemos problemas para leer estas letras tan pequeñas de la Biblia. Pero, hermanos, lo que el texto quería decir era que Jeremías estaba preso. 3 invasiones del pueblo de Babilonia, los caldeos, hicieron en contra de Jerusalén. Y un primo de Jeremías llega a venderle una heredad. Ponen sellos, guardan en una tinaja. Jeremías iba a morir y nunca disfrutaría esa tierra, pero estaba demostrando que él creía en las promesas del Señor. Y hermanos y hermanas, no importa de tan lejos o de tan cerca, el Señor nos reunirá un día y nos llevará con Él a las moradas celestiales. Pronto el Señor Jesús aparecerá, no para hacer una invasión, sino para recoger a aquellos que le están aguardando, para resucitar a aquellos que murieron creyendo en Él. Y así como el profeta Jeremías vio cara a cara lo que había de acontecer, el profeta Jeremías le creía a Dios, no tenía temor de lo que iba a ocurrir, porque Dios se lo había dicho, y junto con la desdicha del pueblo de Israel, fueron personas inocentes que fueron de gran utilidad allí en Babilonia, como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Queridos hermanos y amigos, cierto es que nosotros no entendemos los caminos de Dios, pero sí podemos ejercer fe en los caminos de Dios. Y solamente nosotros avanzaríamos si conociéramos el camino que Dios ha elegido para mí, ha elegido para nosotros, y al final del camino nos daríamos cuenta que siempre fue el mejor camino el que hemos tomado. Tú puedes tomar cualquier camino, pero solo hay un camino, solo hay una vida, solo hay una verdad, y ese camino es Cristo. Él dice: yo soy el camino,
Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La demostración de fe del profeta Jeremías es la demostración de fe que cada cristiano dice o dará en diferentes circunstancias de la vida. Le creen a Dios y saben que Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Dios es el que cumplirá sus promesas. Como decía el texto, el Señor estará con su pueblo y el Señor cumplirá las promesas a su pueblo en medio de una oferta en un campo o lote en el campo de Anatot. ¿Usted comprará algo que se va a perder? Jehová no le dijo nada a Jeremías. Pienso que ese primo de Jeremías era un pícaro. Dios tenía un plan más específico para el pueblo de Israel y Dios tiene un plan maravilloso, más grande para cada uno de nosotros que confiamos y esperamos en su promesa. Por lo tanto, hermanos, tenemos que echar nuestra suerte, tenemos que echar nuestra vida con Cristo Jesús y será el único lugar donde nuestras vidas, donde nuestros planes, donde nuestros propósitos estarán seguros y llegaremos a un puerto de eterna paz si seguimos de frente a nuestro Señor Jesucristo. Ese es tu deseo, ese es mi deseo. Oremos al Señor. Gracias te damos, bendito Señor. Gracias porque hay cosas que no comprendemos. El libro de Jeremías se escribió en el año 600 a.C. Hubieron 3 invasiones profetizadas por Jeremías, no creídas por Sedequías, y como consecuencia, durante 70 años de esclavitud fueron a parar a Babilonia. Sedequías y compañía fueron como esclavos después de ser rey en Israel. Los caminos de Dios son rectos, no son curvos, no hay confusión al caminar por esas sendas. Los caminos del hombre son torcidos, parecen rectos, pero que su final es camino de muerte. Ayúdanos a caminar siempre por la senda que tú has trazado. Y de esa manera iremos hacia la Canaán celestial con la seguridad que no doblaremos ni a la derecha ni a la izquierda, porque tú tomarás nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y los conducirás siempre a hacer tu santa y divina voluntad. Derrama una bendición especial para todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan en esta noche, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén.